¿Tenés tiempo vos para acompañarme una vuelta por Chaco? Amigo Ernesto Matos, Hay que economista, recorrer el ¿cómo país. anda? Muy bien. ¿Bien? Qué suerte. Lo veo con cara tranquila, me imagino que, como dijo el presidente, ahora sí, ¿no? Sí, bueno, tranquilo, la procesión va por dentro, como dicen siempre, ¿no? Entonces, sí, lo que está pautado para hoy, el presupuesto 2019, tiene en cuenta, primero, que tuvo el apoyo de varias provincias. No vamos a decir los nombres, ¿no? Pero Córdoba, Entre Ríos, Chaco, diputados han apoyado este presupuesto, lo cual le dio ese bloque de la Argentina Federal la posibilidad de que este presupuesto hoy esté en discusión. Vos lo habrás estudiado, lo habrás visto. ¿Por qué la oposición lo llama presupuesto del ajuste? Bueno, es el presupuesto que se viene aplicando desde 2016, ¿no? Tengamos en cuenta que el gobierno recibe el presupuesto de 2015 y en 2016 elabora el 2017. Y el presupuesto 2017 y 2018 son justamente de ajuste. Este es una continuidad. El gobierno viene haciendo algo muy simple, que lo viene anunciando todos los días que va al Ministerio de Hacienda y dice, estamos ajustando el gasto primario. ¿Qué quiere decir esto? El gasto primario es la diferencia entre gastos e ingresos. El gasto es el presupuesto y los ingresos es la FIP, el que recauda. Entonces, al hacer esta diferencia entre gastos e ingresos, que a veces lo comparan con la familia, pero es un error, porque una familia no puede imprimir billetes. Claro. O sea, no es decir, el presupuesto es igual que el presupuesto en tu casa. Claro. No, porque si ojalá yo tuviera una máquina para imprimir billetes, no tendría problema con la tarjeta de crédito, pago mínimo. Entonces, como no tenemos un banco central, esta diferencia entre gastos e ingresos es el déficit primario, que es lo que han venido disminuyendo desde que asumieron y vienen anunciando constantemente. Lo que pasa, lo que no dicen los medios, acá estamos viendo al ministro de Hacienda, Dujonde, lo que no dicen es justamente que lo que viene creciendo son los déficits financieros, que son los intereses de la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno hace el pago mínimo de la tarjeta. Entonces, claro, el banco, ¿qué te dice? Sí, vos pagás lo mínimo, pero yo te cobro intereses. Esos intereses que uno va... Sí, que es después una pelota que no terminas de pagarlo nunca. Es eso lo que está pasando hoy en la Argentina. Justamente ahí estamos viendo el graph. Esto es un documento que fueron sacando el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz con el Departamento de Economía Política del Centro Cultural de Cooperación. Lo elaboró Alex Kodrick y Nicolás Ceolla. Y acá lo que vemos, la línea negra... Sí, la primera. Son los servicios económicos. ¿Qué quiere decir servicios económicos? Ahí está energía, ahí está transporte, ahí están todo lo que tiene que ver con los subsidios. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del 2015, que es la línea, tomando en cuenta todos los presupuestos, se fue reduciendo los servicios económicos en la participación porcentual en el presupuesto nacional. O sea, se puso menos plata en el presupuesto para subsidiar los servicios económicos. Exacto. Y Bien. ahí vemos, va de 20... Del 20 tocó 27,5%. 2014. En 2014. Y te acordás que en 2014, 2013 y 2014 fue la etapa de sintonía fina. Entonces se redujo un poco los subsidios. 2014 a 2015 bajaron 7 puntos. Eso era lo denominado etapa de sintonía fina. Ahora, el gobierno que hizo, directamente bajar 10 puntos, del 20,8 al 10,8. Como vemos, la línea negra cae directamente. Y la línea roja es lo que denominamos interés de la deuda. La segunda línea, la que se ve abajo. Los intereses de la deuda, que son el déficit financiero, que arrancaron en 7 puntos, 7.7 del total de lo que había presupuestado se destinaba 7 pesos. O sea, si el presupuesto fueran 100 pesos, 7 pesos iban a deuda. ¿Qué pasó? 2018, 17%. Aumentaron 10 pesos más lo que va de mis 100 pesos que destinaba. De 100 pesos, sí. 17, casi 18 pesos van a pago de intereses de la deuda. Exacto. A ver, hay gente que dice, pero está hablando de la deuda externa, el FMI todavía no la pagó. Hablamos de cuál de todas las deudas que tiene. Hablamos de la deuda de la nación. De la deuda de la nación con Exacto. Los distintos... Todavía no se está pagando el FMI. Se está pagando pequeños intereses. Todavía creo que los intereses del FMI no llegan a 50 millones de dólares. No pesa. Ahora, ¿qué estamos pagando? Los intereses de las otras deudas, porque tenemos intereses con el mercado financiero, otros organismos internacionales donde entra el FMI.
Está bien. Nosotros alguna vez, digo, se habla mucho del gobierno de Cristina Kirchner, de Néstor, de que se pagó la deuda, de que no teníamos esta presión. ¿Es verdad? ¿No había deuda en aquel momento ni con el sistema financiero? Lo que cambia es la composición de la deuda. Ajá. La deuda anterior a 2015 es una deuda compuesta intrasector público. Lo que cuando asume Federico Sturzenegger, y que apareció silenciado en las noticias, lo que hizo fue agarrar esa deuda intrasector público. Esto quiere decir, si yo le debía plata a mi hermano, agarró mi primo, agarró esa plata y dijo, no, esta plata la colocamos en el mercado a una tasa de interés del 7%. Mi hermano me hubiera cobrado 0,5%. Claro. Entonces, lo que hizo Sturzenegger es lo que hizo el primo. Agarró la deuda de la familia, del Estado, y dijo, no, esta deuda intrasector público cotiza ahora en el mercado. Pagaba un 1%, ahora paga un 7%. Y ahí empieza la LEVAC, y empiezan toda la toma de deuda, que como dijo bien el gobierno, también se complementó de ingresos de fondos especulativos. Entonces, tomamos deuda, ingresaron fondos especulativos, pero cuando uno toma deuda, la diferencia es que queda registrado y hay que pagar estos intereses. Por eso es lo que se está discutiendo. Porque si el FMI no tiene asegurado este pago, difícilmente pueda o lo mire con cariño el acuerdo que le están presentando. Al FMI lo único que le interesa es que este acuerdo, eso esté asegurado, el pago de intereses. Ahora vos me podés decir, ¿siempre fue así el FMI? Y yo te diría que no. Hay un detalle histórico, acá no están los datos, pero... Dicen que es más bueno este FMI. Pero vos fíjate que en el 2009, hagamos memoria, y lo pueden googlear, porque tenemos fuente chequeada nosotros, Amado Boudou gestionó un acuerdo con el FMI. ¿En qué año? 2009. Ajá. ¿Te acordás que 2008 crisis con el campo, se iban dólares de la Argentina, momento en el cual se empieza a hablar de que bueno, hay que regular el dólar? Amado Boudou gestiona un acuerdo con el FMI por 2.500 millones de dólares. Ajá. No hubo que hacer un ajuste en el presupuesto, no hubo que generar desempleo. Esto quiere decir, no es que el FMI es bueno o malo. Vos podés aceptar o no las condicionalidades del FMI. Si vos vas a... Es como decir, yo voy a discutir con alguien y si le digo todo que sí, bueno, hay que ponerse un poco a pelear, digamos, con el organismo, digamos, ¿no? Claro. Entonces, en ese contexto se logró en 2009, eso está registrado en el Banco Central, la otra vez mirando los datos lo encontramos, es una columna positiva para arriba. Eso es 2009, y justamente en este periodo, el primer desembolso de 15.000 millones de dólares ya están, fue el 2018, pero estos intereses de la deuda lo que muestran es que el ahorro que llamaba el gobierno, este ahorro que hicieron en subsidios, no fue a jardines de infantes. Ni a escuelas, ni a viviendas, 1 millón de viviendas. Ya tenemos que estar por las 750.000, ¿no? Le queda un año de gobierno. Bueno, el gobierno había prometido 3.000 jardines de infantes, construyó 14. Qué va. Entonces, ese ahorro fue directamente a pago de intereses de la deuda. Todo este presupuesto que se está organizando es simplemente para agarrar de un lugar, llámese escuela, hospital, carretera, y ponerlo en intereses de la deuda. Qué impresionante, qué impresionante. ¿Cómo? Digo, te quedaste pensando. Tengo una duda que te quería hacer, te la iba a hacer por WhatsApp la vez pasada. No entiendo cuál es la diferencia entre ministro de Hacienda y ministro de Economía, porque ayer había quejas, entre comillas, de algunos animales sueltos, ¿me entendés lo que te quiero decir? Diciendo, no, lo que pasa es que Macri no tiene un ministro de Economía que le ordene, acá falta un ministro de Economía, pero Duhovne, ¿para qué lo tenemos? O sea, ¿cuál es la diferencia entre ministro de Economía y ministro de Hacienda? Eso no se utiliza. Ministro de Hacienda se decía en la época, justamente hay un libro reciente que salió de un politólogo, Hacienda, la Argentina desde el siglo XVI, desde 1600 a 1880, digamos, ¿no? Donde lo que se utilizaba generalmente como concepto era Hacienda, digamos, ¿no? Porque uno era un hacendado que administraba. Claro, porque Hacienda viene más del lado de las vacas, los chanchos. Exacto, de la estancia. Entonces uno piensa en el campo, ¿no? Entonces, ¿qué había acá? Y bueno, había que administrar la Hacienda. Exactamente. Ese era el concepto. ¿Nos estarán diciendo animales de Hacienda? Nosotros no creo. Y tenemos un ministro de Hacienda, así que... por eso el ministro de Economía es más moderno. Y tendría que llamarse ministro de Economía Política por ahí. Que esa es otra discusión. Bueno, pero no, estamos hablando ya de de entrar en otra discusión puntualmente en la que el gobierno no quiere entrar. A ellos no les gusta la palabra política.
Admito que creo que el único tipo que sí habla bien, habla de política en el gobierno y lo hace bien es Rogelio Frigerio, el ministro de Interior, que es el que tiene contacto permanente con la realidad. Me parece que más que todo el gabinete, porque está en contacto, diálogo con los gobernadores. Ahora, pedirle política y economía a Duhovne me parece que no es el más políticamente correcto. Justamente ayer le preguntaron por qué pensaba de la misa que se organizó el fin de semana. Muchos funcionarios de Cambiemos estaban muy enojados, pero Duhovne tuvo una respuesta como, bueno, si se quieren juntar, son libres, pueden hacerlo. Sí, le salió más el periodista, ¿no? Ahí claro, pero es que está bien, digamos, es el ministro de Hacienda en el país, digo, si la gente se organiza, está de desacuerdo con el plan, él lo dijo, que lo expresen en el voto. Claro. O sea, ella está poniendo el desafío. Si esta sociedad hoy está descontenta con este gobierno, lo va a expresar el 2019. Bien, a ver, te voy a hacer fácil o difícil al mismo tiempo. Yo soy Mauricio Macri, hoy lo echo a Duhovne y lo nombro a Ernesto Matos como ministro de Economía, porque así quiere llamarse él. Dame 3 medidas para parar la terrible recesión que se está viniendo, que haya más guita en la calle y, a ver, ¿qué otra cosa? Bueno, que se active, por supuesto, el comercio, ¿no? Porque la recesión tiene que ver mucho con lo que está pasando ahora, que se frenaron por completo. La economía está en cero, la economía. Sí, que aparte, digo, uno de los 3 puntos de los que el gobierno pide y aclara que va a pasar el año que viene es que no va a haber movimiento, balanza comercial va a estar prácticamente parada. Sí, los datos del ICA, del INDEC de esta semana, lo que muestran en el rubro importaciones es justamente una caída en todos los rubros de las importaciones. Viene de capital, insumos, viene de intermedios, son todos negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el inicio de la recesión. O sea, en términos del comercio exterior, ya lo estamos viviendo. Las compras el fin de semana por el Día de la Madre. Sí, cayeron un 14%. Sí, 20% según CAME. Entonces, te imaginás que ahí el impacto se está empezando a notar. Primera medida que uno tendría que tomar es administrar el comercio exterior. Hoy vemos Estados Unidos. A ver, este enfrentamiento entre Estados Unidos y China, más allá de las guerras comerciales, de la geoestrategia, todo lo demás, lo que está demostrando es que para solucionar los problemas de productos que llegan de otros países hay que regular el comercio exterior. Es la única forma. Después podrán decirse o desdecirse entre los gobiernos, pero para cuidar sus industrias lo que hacen es regular el comercio exterior. Y esto es lo primero que se está evidenciando porque, a ver, la Argentina está en el G7 porque está a través del G20, pero el G7, y esto ya lo denunció Trump, se los dijo en la última reunión: ustedes quieren quitar los subsidios, ustedes quieren libre comercio, hagámoslo todo al mismo tiempo. ¿Vos te pensás que alguno le contestó? Nadie le dijo nada. Porque, a ver, así como lo vemos de parece un presidente medio alocado, Donald Trump, lo que termina mostrando es la hipocresía de las principales potencias, de Francia, de Italia, de Japón, de Reino Unido, que nos piden a nosotros el libre comercio y ellos siguen en un esquema de protección. Bueno, te digo, que claramente Trump está en esa línea. Digo, Macri es de llamarlo bastante, según alguna versión, una versión muy cercana al presidente. Una vez Macri le mandó un WhatsApp, porque esto es verdad, está chequeado, y el asistente de Donald Trump le dijo al asistente del presidente Macri decirle que no le hinche mano. Así, tal cual. O sea, evidentemente busca bastante reparo el presidente o el gobierno argentino en Estados Unidos. Ahora, es muy diferente la situación económica. Como vos decías, Estados Unidos cierra prácticamente el comercio externo que ingresa a Estados Unidos porque quiere que su país funcione, como debe ser en todos los países. Acá pasa todo lo contrario. Otro dato del INDEC que tiene, primero que Donald Trump es hoy el que decide si el acuerdo del FMI va para adelante. Porque Estados Unidos... A ver, el FMI no es una asamblea o un consorcio o nos juntamos en el campo y decidimos entre los gauchos a ver qué hacemos. Sí. No, Donald Trump es el socio mayoritario del FMI. Entonces, cuando vos tenés que discutir un presupuesto o un acuerdo, tenés que ir con Donald Trump.
¿Pero vos me hablas de Donald Trump o del presidente de los Estados Unidos? Bueno, ahora Donald Trump. Ok, no, porque... Digamos, el presidente de los Estados Unidos... Por la plata que tiene Trump, digo, justamente. No, digo justamente por eso, esa es la corrección, ¿no? Sí. El gobierno de Estados Unidos es justamente el que dice sale o no sale el acuerdo. ¿Sabés cuál es el país de nuestros principales socios, que son 3, Brasil, China, Estados Unidos, a nosotros nos dio positivo en términos de importaciones? Me imagino De esos que... 3, Estados Unidos. Los demás países no estamos... Cayeron las importaciones de Brasil, cayeron las importaciones de China, estamos importando un 39% más de Estados Unidos. Empieza a cerrar un poco desde el WhatsApp que manda el presidente de la Nación, ¿por qué hay tanta alineación con Estados Unidos? Digo, las empresas norteamericanas situadas en la Argentina están teniendo esa libertad de poder traer más productos acá. Lo que termina pasando es el resultado del fin de semana. Qué bárbaro. Digo, a la recesión que ya estamos teniendo, el resultado del fin de semana se agrava. Por eso decimos que el comercio exterior es un lugar donde el gobierno tiene que por lo menos regular qué es lo que se va a hacer. Qué bárbaro. No me contestaste qué harías vos. No, como bueno, lo quería el gobierno. la otra medida sería regular la compra de dólares justamente en miras al comercio exterior. Y obviamente algunos documentos ya están empezando a hablar de tipo de cambio diferencial. Esto quiere decir $1 financiero, $1 para la industria, $1 para el agro, porque son 3 sectores totalmente distintos. ¿Se habrán dado cuenta, Chango? No sé. Digo, que cuando había protección, o ellos le llamaban el corralito al dólar, no me acuerdo cuál era el nombre. El cepo. El cepo al dólar, era necesario, evidentemente, necesario. Sí, yo no me preocuparía por ellos, pero más me preocuparía por la gente si entendió cómo es la medida, ¿no? O sea, el cepo al dólar lo que hacía era evitar que se compraran dólares acá y se transfirieran al exterior. Ajá. Ahora, vos me decís, está bien, pero no puedo comprar dólares. Pero son dos casos distintos. Digamos, una cosa es si vos necesitas dólares para comprar la vivienda, cosa Ajá. que pasa en algunos lugares de la Argentina, que se vende la vivienda especificada. Tal vez una medida sería, ¿por qué no se empieza a discutir en esta ley de alquileres la especificación del sector de la construcción? Qué bueno sería. Qué bueno sería. Mirá ¿Cómo qué una detalle. familia en la Argentina tiene que comprar una casa en dólares? Entonces, ahí tenías al pequeño ahorrista todos los meses yendo a comprar dólares, agarrándose la cabeza porque tenía poder adquisitivo, quería comprar su casa, pero la vivienda estaba especificada. Entonces ahí empezaban todas las discusiones y metíamos en la bolsa al gran contribuyente, al gran capital argentino, que con un clic compraba dólares y transfería al exterior. Por eso se puso los limitantes. Porque el dólar es una moneda que se utiliza solamente para las transacciones internacionales. Nosotros deberíamos estar más acostumbrados a usar el peso, que esa es la otra discusión. Bueno, pero hay que cambiar toda una mentalidad, ¿no? Me parece que particularmente, te voy a contar una intimidad. En el año 2012, Acá entre nosotros, ¿no? 2011, me acuerdo que vendí un auto, Sí. 15.000 pesos en aquella época. Mi mamá me dijo, ¿por qué no te compras dólares? No, porque yo no quiero comprar dólares, no me interesa especular. Bueno, Víctor Hugo también especificó sus... No, yo nunca tuve dólares. Ah, bueno. Digo, lo que quiero significar con esto es que cuando uno tiene la cultura y cuando mi banda tampoco es de tener, o sea, no tiene dólares, tampoco quiero avisar porque viste, que se queden tranquilos, pero Le va a caer la FIP, sí. no, claro, pero digo, esta cosa de estar dolarizados, Sí. como digo, particularmente digo, hubiese ganado mucha guita. Con Mirá, 15.000 pesitos en aquella época. Un ejemplo histórico, y otra vez volviendo a Estados Unidos, lo hizo Roosevelt en el 34, post-crisis del 29. Claro, en aquel momento estábamos todavía en la discusión del patrón oro, que sería como ahí discutir el dólar, ¿no? La moneda de intercambio internacional. Entonces lo que hizo Roosevelt le dijo a los norteamericanos, está prohibido que las familias tengan oro en su casa. El Estado te compra el oro. Lo compró a 33 y lo devaluó a 36. Esa fue la medida por la cual Roosevelt logra acumular la cantidad de oro que hay en Estados Unidos, Ajá. después le saca el oro al mundo, digamos, Sí, ¿no? sí, claro. Y forma eso que tenían como el Fort Knox, que es el famoso lugar donde se supone que está el oro del mundo. Bueno, con esa medida, Roosevelt, si vos tenías oro en tu casa y no se los habías dado al Estado, ibas preso. Mira. Así nomás. Bueno, ya no digo una medida tan extrema, que por supuesto que no, pero Bueno, si lo hizo Estados Unidos...
Y acá lo ven bien, porque viste que siempre tenemos el ojo puesto, Sí, allá. creo que algunos economistas deberían ver estas medidas históricas de las principales potencias. Bueno, en un ratito está ya la transmisión del Congreso, donde se va a analizar el presupuesto, donde se va a votar. Creo que va a salir, no sé vos cuál es tu opinión, me parece que está más cerca de aprobarse o no. ¿Qué pasa mañana? No, creo que sí, que el gobierno ha hecho lo posible para que esto salga aprobado, tiene la urgencia del viernes y el día de mañana va a seguir el mismo día que hoy. Digamos. Un contexto recesivo, vamos a seguir viendo fábricas y negocios cerrados, lamentablemente, y lo que se está incrementando que es la pérdida de puestos de trabajo. Y en muchos casos, ojo, que le puede dar datos positivos de empleo, pero ¿por qué? Porque muchas fábricas y muchos talleres, ¿qué es lo que hacen? Le dicen al trabajador, viste que las pymes tienen esa relación muy familiar con los trabajadores, sí. Dicen, renuncia, te vuelvo a contratar, pero tráeme monotributo. Así yo no tengo que pagar el 931, el IVA, ingresos brutos, tantos impuestos, que es lo que las pymes siempre reclaman, pero más porque el contexto no ayuda. No porque no quisieran pagarlo, porque las pymes en el periodo anterior pagaban los impuestos y no se quejaban tanto. Entonces, en este contexto que por ahí ahora se agrava con la recesión, lo que hacen muchas empresas, y eso lo estamos empezando a ver, es que los trabajadores tienen que resignar aguinaldo, vacaciones y antigüedad. O sea, el que está pagando en última instancia todo este sacrificio, eso sin interés en la deuda que veíamos, es el trabajador. Bueno, ayer el presidente nos agradeció de una comunicación telefónica en La Rioja por cómo le pusimos el hombro. Estaba más preocupado por la final. Sí. La verdad que... Qué terrible, qué terrible. Vos, entonces, el panorama no lo vemos muy alentador, que digamos. No, a ver, el panorama va a estar en los números, en los papeles, van a dar números positivos en algunos casos el año que viene, pero eso va a ser estadística. La realidad social, cuando uno camine en la calle, va a ser todo lo contrario. O sea, es muy fuerte lo que estás diciendo, Chango. Es que, mejor decir la verdad, ¿no? Como dice, con la verdad no temo ni ofendo, dicen. Así que... Sí, aparte, ahora estamos como en esta ola de verdad. Aparte, el Banco Central va a mantener esta tasa del 70% hasta fin de año. Explícale a mi mamá, que mucho no entiende. Yo tampoco. ¿Qué quiere decir? A mi mamá para no quedar como un ignorante en cámara. No, digo, ¿qué es la tasa del 70%? A ver, el Banco Central, cuando quiere sacar dinero de los bancos, porque ahora son los bancos con los que está intercambiando, sí. Y los bancos tienen los depósitos de ¿quién? De nosotros. Claro. O sea, quien cobra un sueldo, quien dice, bueno, ahora el plazo fijo parece interesante, está al 45%. O sea, yo pongo 30 lucas a un plazo fijo a 30 días y me da un 45% más. 45% anual. Te tocan 2 meses. Bueno, está bien. No, está bien, no, por eso. Entonces, 30 lucas no voy a poner porque 30 lucas me la gasto en una semana con la compra, con el colegio de mi hijo. El alquiler. Sí, olvídate. El seguro del auto. También. Un tema a discutir. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Le dice a los bancos en una mesa, le dice, bueno, muchachos, yo tengo esta tasa de interés, ustedes me dan la plata y yo les doy este papel. ¿Cuál es el papel? La LELIQ. Ahora, el banco te mira y va a decir, y 45 es poco, se está yendo plata afuera, los bonos del Tesoro norteamericano son más atractivos a 10 años, ¿qué hago? ¿Te dejo la plata a vos o compro dólares y me voy al exterior? Entonces el Banco Central tiene que hacer una contraoferta mayor, 70% de tasa de interés. Lo que pasa es que esa tasa de interés del 70% es referencia para las demás tasas. Hoy las tasas para préstamo hipotecario, prendario, consumo, préstamos personales, están todas al mismo nivel que el 2002. Bien. Esa es la tendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que están cercanas a 70 o más de 70. Y en este contexto, muchas familias que tienen que pagar la tarjeta porque que el sueldo lo destinan a pagar servicios y alquiler, están endeudándose y ya no están teniendo créditos. Esta semana los bancos empezaron a presionar y aumentar el pago mínimo, porque no están cobrando por el lado del pago mínimo. Entonces, todo lo que eso incluye, ¿no? Digo, el aumento de tasas, lo más probable es que caigas por una tarjeta y por no pagar un mes el pago mínimo en el verás, todo lo que se te frena, te retrasa, es un dolor. Es que era por lo menos patear la compra de alimentos un mes más. Esto ahora se está cortando, por eso el panorama que mostramos es bastante complicado para las familias.
Entonces, esa tasa de interés al 70% se va a mantener hasta fin de año. Ajá. Así que préstamos no se pueden tomar, lo único rentable es comprarle LIC, pero los que solamente pueden ingresar son las instituciones financieras. Ajá. Entonces las familias no pueden ingresar a esto tampoco. Es un negocio redondo para el sector financiero, que la otra vez daban un dato. Lo que viene pagando la LELIC en muchos casos equivale a lo que se pagó en subsidios durante los últimos 9 años. O sea, creo que eran, el cálculo eran 3 semanas de pago de LELIC de renovaciones, las acumulás y eso te equivale a 7 años de subsidios que daba el gobierno anterior para que vos tengas la energía. Y el efectivo, la guita en tu casa. Porque hay una confusión con eso también. Que me gustaría que lo hablemos la semana que viene, si te parece. Dale. Hablar del tema de los subsidios. Porque uno dice, no, que basta de subsidio. Bueno, pero el subsidio que te daban para la luz, para el gas, que para mi gusto lo que había que hacer era presionar a las empresas para que hagan las inversiones, para que no se vaya cortado la luz, para que no falte el gas. Digo, presionar a las empresas. Digo, era la plata que vos no pagabas, que pagás hoy. Sí. Gente que pagaba 400 pesos y paga 7.000. Vos tenías ahí 6.600 pesos para gastarlo en lo que vos querías. Exacto. ¿No? Sí, y pero esto me parece que es lo que la gente no tiene muy claro respecto a los subsidios. La Nata, hace 2 o 3 días atrás, dijo que no existía, un país no podía existir con las energías subsidiadas. 2 años atrás dijo todo lo contrario, dijo, no pueden existir países sin subsidios como China, Estados Unidos, que todo el país subsidia. ¿Te puedo hacer un pedido? Lo tengo. ¿Algún cuadro? ¿Tenés lo de los subsidios? Bueno, vení la semana el que Fondo viene. Monetario Internacional y hizo un cuadro de comparación entre las principales potencias y estaba Argentina. Esa quita de subsidio que teníamos en el gráfico lo vamos a ver reflejado en los datos. Justamente, la Argentina hizo quita de subsidios en esto de decir, bueno, a ver qué familias no pueden recibir subsidios, claro, y quiénes sí las necesitan. Se empezó a hacer y lo que pasa es que después, bueno, no continuó el gobierno. Pero, o sea, ese porcentaje de 27 a 20 es quita de subsidios. Qué bárbaro. Y se pudo hacer en ese contexto. Acordate que en el 2015 finalizamos con un desempleo del 5,7. Sí. Hoy. Bueno, viste que dudan de esa medición del INDEC, del famoso INDEC de Moreno. Tomamos la de Todesca. Pongámosle 10, o de Todesca. Ponen la de Todesca, 6,7. Sí. Hoy estamos 9,6. 3 puntos. Es un número importante. Es un número importante. Bueno, vení la semana que viene con Dale. ese grafo que me interesa. Dale. Buenísima la charla, ¿eh? Y Sí, ojalá claro. que, nada. Vamos a escuchar el presupuesto. Vamos a ver qué dicen los diputados, cómo lo defienden sobre todo, ¿eh? Hay que anotar, ¿eh? Diputado, provincia. Ahí vino a mí que me sentí traicionado. Ahora, nos vamos a ir a un corte, ¿les parece? Y ya venimos con la última media hora de País en Vivo. Gracias, Chanquito. No, ya venimos.